Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos a los cuatro, bueno, más bien a los tres, otra vez conmigo cuatro. Más bien. Exacto. Hola. Los cuatro fantásticos. Perfecto. Hola, hola. Se ha vuelto muy buen equipo este. Qué gusto tenerlos aquí, Alex y Silvia y Juanito. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es súper interesante. Vamos a hablar de malas prácticas. Ese nos volvió un hábito, esta sección de las malas prácticas en cocinas, pero hoy en específico vamos a hablar de las malas prácticas en todas estas zonas de snacks, bares, zonas que están dando servicio de alimentos, sí, pero que están fuera de las cocinas principales o cocinas madre de un centro de servicio, ¿ok? Juanito, si quieres darnos la intro, porfa. Arráncate. Estás. Miren, estamos hablando de puntos de venta muy específicos en los que no nada más se presenta el alimento para su entrega como pudiera ser un buffet o una barra de servicio tal cual, sino que ya son puntos donde sí hay una manipulación y hay una preparación de alimentos. Puede ser calientes, pueden ser fríos o puede ser mixta la situación. Y además vamos a tocar un tema que regularmente no abordamos, que son los bares, así como también puntos de venta como lo que es un snack, o por ejemplo una palapa, algo a pie de playa, donde se van a preparar y vender alimentos y bebidas. Y aquí es donde también tendremos la oportunidad de comentar sobre los riesgos y las malas prácticas que hemos llegado a observar en nuestro andar profesional. Entonces, ahora le cedemos la palabra a Alex para que también nos comente un poco acerca de estas situaciones, en estos puntos de venta. Gracias. Alex. Mira, pues, estos centros de consumo, pues, alguna vez los hemos visitado, son muy peculiares, sobre todo por el diseño que de entrada te invitan, ¿no? Sí, A claro. relajarte, a consumir, pero ya cuando los que hemos tenido la oportunidad de estar tras bambalinas, pues nos damos cuenta de todos los posibles riesgos que puede generarse, ¿no? Sobre todo en una materia prima que es la primordial, que luego mucha gente no le toma el interés que puede ser el agua. En sus tres estados los vamos a tener ahí, ¿no? En una cafetera el vapor, obviamente líquida, embotellada o del grifo, ¿no? Y el hielo, que es pues la materia prima, sobre todo cuando hablamos de un bar, ¿no? Para los frappés, para las bebidas. Y volvemos al punto, ¿no? El manipulador es la parte esencial que va a ser esta guía, pues para podernos definir qué tan confiables pueden ser estos alimentos y bebidas, ¿no? Siempre nos enfocamos a los alimentos, pero luego dejamos de lado las bebidas. En otra ocasión mencionábamos de la importancia del lavado, de las latas de refresco, de las botellas de agua, la limpieza de las botellas de vino y demás, por enfermedades que se pueden transmitir por ciertos animales que llegan a orinar o a caer partículas o defecar sobre estos insumos cuando son almacenados en las bodegas y cuando llegan a las instalaciones. Si no tenemos esas prácticas sanitarias, pues nosotros podemos tener la mejor calidad, la mejor instalación, las mejores prácticas, pero ese descuido nos puede llevar a un brote o una queja ahí de nuestros clientes de que la experiencia que quieren vivir de vacación se puede convertir en algo contrario, ¿no? Algo feo. Exacto. De hecho, ahorita que comentabas, Alex, respecto a la limpieza de la cristalería, de los utensilios de coctelería, también de las botellas, no nada más va a ser contaminación que venga desde la entrega de los insumos al establecimiento, sino en la actividad diaria, por escurrimientos, por mera manipulación, por presencia de polvo, que también las botellas, por ejemplo, se van a estar contaminando, van a estar acumulando residuos,
Pensemos, por ejemplo, en las típicas botellas de jarabes dulces, como la granadina, el jarabe natural, y que estos van a ser atrayentes para insectos voladores, que dependiendo de dónde se encuentre el establecimiento y particularmente de las puertas o puntos de acceso para clientes, podría llegar a haber presencia de estos insectos que van a ser atraídos a esta zona. Ese es por un lado. Ahora, también pensemos en los utensilios utilizados en coctelería, cómo son lavados y cómo son sanitizados durante el servicio, porque pueden recibir una limpieza y una desinfección inicial sin mayor problema, pero ya en la actividad diaria, para el barman o para el cantinero va a ser mucho más fácil simplemente tener un recipiente, si bien con solución sanitizante o en el peor de los casos solo con agua, donde coloca estos utensilios nada más para que se enjuaguen, los saca, los sacude y los sigue utilizando para preparar bebidas. Ese también es un punto que podemos comentar brevemente, sin mencionar todo lo que implica el manejo del hielo, ¿no? ¿Tú qué nos comentas al respecto, Chef? ¿Tú qué has visto allí? Es que, por ejemplo, en el área de snacks es un lugar que me llama siempre mucho la atención, porque además bueno, a raíz del COVID cambiaron muchas de estas prácticas. No sé ahora cómo esté, pero por ejemplo en lugares de playa, durante el COVID ya no era posible, bueno, en lugares de playa donde fuera, ya no era posible que tú como comensal tuvieras acceso directo a servirte, ¿no? Al servicio, a tomar los alimentos. Había alguien que lo hacía, pero por ahí alguien ya me platicó que otra vez está regresando esta normalidad y están expuestos, ¿no? Hablo de comida como nuggets, como hamburguesas, como tacos, taquitos de pollo, ensaladas y demás. Y muchas veces está el calor del lugar porque está a pie de playa, como bien dijiste, no hay mucha protección o ninguna protección. Las personas incluso a veces, si no estás ahí cuidando, ni siquiera toman las cosas ya con las pinzas, ya a veces ya es hasta con las manos, ¿no? Y las temperaturas, a lo mejor lo caliente, que bueno, definitivamente es que para todos lados está mal, porque lo caliente pues va a bajar la temperatura, pero lo frío, ¿podrá mantenerse verdaderamente frío con una camita de hielo? ¿Será suficiente? Y no estoy hablando solamente de los famosos crudités, los palitos de zanahoria y de jícamas, que bueno, quizás ahí el riesgo es mínimo, ¿no? ¿Qué pasa con los ceviches? ¿Qué pasa con camarones? Yo creo que es un lugar bien bonito para comer y a todos nos gusta, pero sí es creo que de los más peligrosos que hay. Y el tema también de los hielos, ¿no? Híjole, peligroso los vasos, qué tanto los lavan, cómo los lavan. Yo muchas veces he tenido que regresar vasos porque están con esta marca, ¿no? De labial. En el mejor de los casos, agradezco que estaba con la marca de labial y me di cuenta, pero ¿cómo sé que lo demás lo quitaron completamente todo, ¿no? Para alguien que no usa labial, ¿no? Exacto. Que siga su boquita. Exacto. Yo creo que como bien mencionas, el tema está en cuestiones de infraestructura y servicios que puedan llegar a tener, las facilidades y servicios que puedan llegar a tener estas instalaciones, ¿no? Seguramente, y yo creo que Alejandro es el que ha visto más este tipo de lugares, hay hoteles de todo incluido, donde obviamente existen una variedad muy grande de opciones de cocinas. Están las cocinas madre, las cocinas principales, pero aparte están las cocinas pequeñitas y estas zonas de snack que como tal son las que a veces tienen, pues no los mejores accesos a servicios, ¿no? Pero creo que sí va a depender cuánto el hotelero esté dispuesto a invertir y qué tan bien diseñado o bien pensado lo tuvieron para colocar estas áreas. Porque si bien es cierto lo que mencionaba Juan en el sentido de que la plaga se pueda acercar, obviamente porque es un lugar abierto, porque estás manejando tal vez cosas dulces y va a ser mucho más fácil que se acerque que la abejita, que las mosquitas o hormigas, qué sé yo, ¿no? O roedores, en caso de que haya roedores cerca de la instalación. Pero también
Creo que existen buenas prácticas que se pueden implementar, que pueden mitigar los riesgos de contaminación. Creo que más bien es un tema el de infraestructura y servicios y cuánto quisieron o no invertir en tener una buena instalación o fue algo improvisado, porque al final, como decían, que si hay agua, si hay disposición de agua, hay lugares que sí tienen esa posibilidad, ¿no? Y que hubo un buen diseño, una buena planeación, les pusieron tuberías, les pusieron todo lo correspondiente al servicio de agua y drenaje. Y tal vez tienen bien planificado que exista una rotación de cristalería limpia o losa limpia desde una cocina principal, pero va a haber lugares en los que tal vez por falta de personal, por una mala planificación, por un mal diseño, todo esto pues ayuda o contribuye a que ni las buenas prácticas se puedan ejecutar en esas zonas, ¿no? Es correcto. Yo creo que ahí, ajá, sí, comenta, vas. Bueno, en el caso de las mayorías de los centros que me ha tocado visitar o conocer, pues cada vez han ido mejorando, ¿no? Y la pandemia vino a ser un parteaguas excepcional. ¿Por qué? Porque de las buenas prácticas que ya tenían, lo que empezaron a hacer fue, como bien lo dice la chef, me preocupo ahora más por lo frío, por lo caliente, pues le meto primero a lo frío. ¿Por qué? Porque lo caliente pues va a pasar por un proceso de cocción que me va a dar esa garantía, pero obvio no lo tengo que descuidar también. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Tener una mejor planeación de menú, reforzar los servicios de refrigeración, equipos menos saturados, llevar una rotación adecuada de los centros de consumo. Sí se pudo hacer, ¿por qué? Porque no teníamos tope de ocupación. Sí. Y aquí volvemos al punto, juega un papel importante el manipulador, el cocinero, que es quien va a estar indicando los tiempos de consumo, las horas picos, que sí nos da esa facilidad para poder llevar los controles adecuados de temperatura. Hay un factor que muchas veces se queda de lado, y lo mencionó muy bien Ara. ¿La infraestructura fue diseñada adecuadamente o simplemente fue un espacio adaptado? Me dijeron, y luego dejamos un espacio libre, ¿qué pongo? Sí, no, claro, sí. Y ponen mesas y sacan un asador y y un mantel y ya está el área de hamburguesas en la playa, ¿no? Vámonos, rápido. Sí, entonces esos factores de contaminación cruzada luego son los más peligrosos que ni siquiera el propio manipulador o la conservación en frío, ¿no? Hay ocasiones que nos ha tocado ver baños atrás de la cocina, ¿no? En un snack improvisado, bueno, un reflujo, Pues sí. a lo mejor no fue ni planeado, ¿no? Porque ni mismo prendes un extractor tienen a veces, ¿no? A mí se me ha tocado ver lugares como dice la chef, o sea, que literal sacaron el asador y no tienen ni condiciones para lavarse las manos, no tienen condiciones, y a esto me refiero a que no existe una tarja como tal, ni siquiera una tarja, que pueda tener como agua sin que tenga que estar tocando otro tipo de aditamentos y que esta agua que están desechando de lavado de manos no haya tubería por donde se vaya, sino tienen una cubeta que al final están vaciando en otro lugar, o sea, condiciones verdaderamente improvisadas, y es, como bien dice Alex, o sea, esto sí te lleva a tener más riesgos de contaminación, ¿no? Así es. Y hay el otro caso, no, adelante Juan. No, es muy breve, porque no quiero que se pierda esa línea de la plática. Esto me recuerda a establecimientos temporales. Y no me gustaría profundizar en ello porque de ahí puede salir otro programa que es el hecho de los servicios de eventos, de alimentos. Sí. El catering y todo eso. Catering, el famoso catering, y también los eventos masivos, de los cuales también hemos llegado a tener una probadita en nuestra experiencia. Sí. Y ahí es donde vemos por un lado, la gran carencia de servicio e infraestructura para todos aquellos negocios que consiguen un local o un espacio en un masivo, y el ingenio que le tienen que poner a sus pequeños stands y a su manipulación para reducir lo más posible todos los riesgos, pero caemos en estos casos. Ahora, volviendo a lo que nos comentan tanto Alex como Ara, sí, sin duda el contar con infraestructura va a ser importante si hablamos de un lugar fijo, y por ende está todavía peor visto que sea algo improvisado, como lo que también nos comentó la chef. Una vez me tocó que en un comedor industrial iban a remodelar la cocina.
y lo que hicieron fue montar un área como en playa, con toldos, tarimas, pero ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue modificar el menú, como también lo comentaba Alex, se tuvo que replantear todo el menú para el servicio de comida de la planta, se tuvo que comunicar a todos los empleados de la planta que de manera provisional el servicio de alimentos iba a proveer de estas opciones. ¿Por qué? Porque son opciones más seguras mientras hacían los trabajos de remodelación. Y ahí sí pensaron un poquito en no colocar los toldos o la carpa de cocina, pues cerca del área de la planta de tratamientos de agua, Claro. cerca de los sanitarios, sino en un lugar, digamos, un tanto neutral donde ellos pudieran desarrollar sus actividades. Aún así, como la planta contaba con extensiones de áreas verdes muy amplias, pues era un poco el problema la presencia de insectos de jardín, pero vamos, es algo a lo que te ves expuesto en una situación extraordinaria. Pero como comentan ahorita Alex y Ara, hablamos de lugares fijos que fueron pensados precisamente para vender alimentos, pero que fue una mala planeación donde no tenemos esto. Aquí lo único que nos queda nuevamente es el ingenio y las estrategias para mitigar, no nada más en cuestión del flujo de productos, de cómo resultan esas estaciones y cómo voy programando mis ventas conforme se vaya comportando la semana o los días, sino también el buscar adaptaciones en la infraestructura que me permitan poder mantener ese flujo, porque yo creo que de lo más delicado están los alimentos fríos. Y sí es todo un tema. Más que hielo, a lo mejor podríamos pensar en el uso de estos geles refrigerantes que al momento de que se derriten, pues no van a presentar escurrimiento y la única humedad va a ser la misma exudación de la bolsa. Pero usar hielo es el problema de que se me va a hacer un charco de agua y eso incrementa las posibilidades de contaminación. Entonces, es buscar nuevas estrategias para mitigar esos peligros sanitarios. No sé qué más puedan comentar los demás. Ayer, por ejemplo, que ahorita que estás hablando de las camas de hielo y estos hielos falsos, si los podemos llamar así, estos geles, justo ayer estaba yo en un bazar de estos hippie chic trendy, ¿no? Con mesitas. Te digo que eres nuestra parte excéntrica de este grupo. Sí, sí. En donde la gente va a comprar, ya sabes, ropa y hacer catas de vino y todo este asunto. Y justo había uno de los stands que vendían, por supuesto, pues comida súper saludable, ¿no, güey? O sea, ya sabes, kale o Kalen, que nunca he sabido cuál es la forma correcta de pronunciarlo, y todo orgánico y demás. Y me llama mucho la atención porque tenían las ensaladas ya preparadas en estos domos de plástico, el típico domito de plástico, las ensaladas preparadas, y solamente tú llegabas, o sea, era como la base, y tú llegabas y pedías como los toppings o las opciones, pero estaban y estuvieron, yo estuve ahí cerca de 4 horas y estuvieron todo el tiempo estos insertitos o estos domos con las ensaladas ahí, y nunca nadie, no sé si alguien lo tomó en cuenta, pero nadie se preocupó ni por estar refrigerado, ni por una camita de hielo, aunque sea, ya déjate el gel, ni por una camita de hielo, de pronto sombrita, de pronto sol, o sea, es que y nadie reparó en ello, y la gente seguía pidiéndolo y seguía consumiéndolo. Y entonces también ahí creo que los comensales los clientes comensales también somos muy responsables, ¿no? Porque tampoco exigimos. ¿Deberíamos exigirlo? ¿O esto, como alguna vez lo platicamos, ya debería ser implícito en el servicio y nosotros despreocuparnos por ello? O sea, no sé si a veces hasta nosotros participamos dentro de las malas prácticas porque tampoco lo exigimos. ¿Deberíamos de saberlo? Yo creo que a nivel de cultura en México, y creo que es algo que platicábamos en uno de los capítulos, de hecho un capítulo que ya se publicó, y le preguntábamos al invitado, ¿qué tan lejos consideras que estamos justamente de este nivel de cultura que existen en otros países con respecto a lo que puede exigir un consumidor, el cuidado que tenemos hacia nosotros mismos de nuestra salud? Porque creo que eso también limita que México pueda tener unas estadísticas adecuadas
Además de que es que nosotros mismos no damos seguimiento a lo que nos pueda pasar si tienes diarrea, si tienes vómito, se me va a quitar en unos días, ¿no? Sí, Y no, no hay conexión. el punto es que no haces investigación de dónde habré comido que me hizo daño. Entonces, la verdad es que creo que no tenemos la cultura. Hay gente que sí existe un grupo grande en el cual sí le interesa lo que come. Y no solo en términos, y creo que no es mucho inocuidad, creo que está creciendo más el rollo nutrimental que el rollo de inocuidad. Sí. Pero sí, ya existe un grupo, pero la gran mayoría no tiene esa conciencia. Dice, pues se ve rico, la gente, hay mucha gente comprando, ha de estar muy bueno, ¿no? Son nuestros criterios de compra, pero pues en realidad no sabemos. Yo creo, bajo el escenario que nos muestras, yo creo que también a veces hay que ser no tan drásticos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de productos como lechugas que están en un domo, dices, bueno, la lechuga en realidad no le va a pasar, si es que la lavaron y desinfectaron, no va a estar a mayores, ¿no? O sea, no va a haber mayor problema. El tema sería todo eso que le van a agregar, ¿qué condiciones tenía? Porque me imagino que le iban a agregar proteína. Entonces, seguro. Yo me preguntaría más, ¿cómo estaban manteniendo las temperaturas de esa proteína? Ahí sí me preocuparía. Y todo aquello que le fueran a agregar como adicional. De hecho, ahorita comentas algo importante porque me ha tocado en verificaciones de certificación que cuando llegan a una barra fría o a un punto de venta de estas características, siempre hay dos opciones a verificar con temperaturas frías en estas áreas. Y es te iba a hacer esa pregunta. La proteína y los vegetales, ¿no? Entonces, uno siempre va a centrarse en preparar a la gente para mantener la cadena de frío con la proteína. Y sí, cuando sea pertinente, órale, vete con los vegetales. Honestamente, yo lo llevo así. Yo siempre pongo en primer lugar la proteína y ya en un segundo plano para lo frío, el vegetal. Pero luego me tocan criterios en el que llegan y evalúan la ensalada, ¿no? Que es lechuga con germinado. No está a 7 grados. Hijo, bueno, está bien, ¿no? Pero está tapado, fue lavado y desinfectado. Y a lo mejor es un tema de criterio. Sí, tú esperas que tenga una preservación en frío, pero qué tan crítico es que mi ensalada, que todavía no tiene un topping, o no se le coloca un aderezo o una proteína, esté tan fría, y mejor procure con mis equipos de soporte preservar en frío rebanadas de jamón, cubos de queso, pollo deshebrado, huevo cocido, cremas y otros aderezos. ¿Por qué? Porque estos sí van a tener más elementos que los vuelven potencialmente peligrosos. No digo que los vegetales no lo sean, pero están como que en otra situación. Yo sí, pensaría... quizás porque tuviste chance de desinfectar, lavar y desinfectar, ¿no? Quizás es por ahí, ¿no? Digo, pensando que el escenario que nos montas es de alguien que sí la desinfectó su verdura, ¿no? Es que... Y fíjate que también yo pensaría, y las prácticas de la gente, pon tú las condiciones de la verdura, que se tuviera control de las temperaturas, que yo sinceramente eso sí lo dudo, de las proteínas, pero las prácticas de la gente, cada cuando se están lavando las manos, ¿tienen acceso a agua en realidad? ¿Y qué calidad tiene? Bueno, el agua, por lo menos que sea agua potable, ¿no? De menos para lavarse las manos, para enjuagar los utensilios que están utilizando. Yo me iría más por ese lado. Mira, ahí regresaremos a lo que tú misma comentaste. Debe de haber una infraestructura para garantizar esas buenas prácticas, tan solo el lavado de las manos, y a veces no lo hay. Puedes tú improvisar, ¿no? Ya ves que también puedes... El trapito o la ropa. Sí, no, ¿qué pasó? En el sector tú puedes encontrar equipos o mobiliarios como estas estaciones portátiles de lavado de manos, muy padres, que trabajan a base de gravedad. Y únicamente lo que tienes es garantizar el agua arriba y el desagüe en la parte de abajo. Y puedes limitar tu lavado. Obvio, está limitado a la capacidad del tanque de esa estación portátil, pero es una opción que tú tienes para hacerlo. 2, si lo que quieres es reducir riesgos, ya lo decíamos en otras ocasiones, el uso de utensilios y el adiestramiento para el personal en el uso de los mismos debe reducir la cantidad de veces que yo deba manipular un alimento. Otra opción,
En la preparación de mis ingredientes, dependiendo lo que voy a vender en mi punto de consumo, pues pueden ser alimentos que ya no requieren, que no van a llegar en crudo forzosamente. No voy a tener cortes de carne en crudo, a lo mejor voy a tener solo lácteos y embutidos listos para servir, pero ya si a lo mejor lo que voy a dar son carnes asadas u otro tipo de preparación, pues vas a requerir de los consumibles, guantes desechables, láminas de polipapel, aluminio, película plástica, papel desechable, elementos que a lo mejor te van a generar mucha basura y mucho costo, pero que te pueden ayudar a mitigar los riesgos sanitarios. Es lo que trataba yo de resumir al principio cuando decía, tienes que adaptarte con lo que hay y ver cómo ingeniártelas para reducirlo. Y una de ellas puede ser esa, un correcto uso de utensilios que minimice el contacto con el alimento, elegir bien tu menú para tratar de mandar todo tan preelaborado que su manipulación sea muy mínima y apoyarte también en material desechable porque un trapo de tela ahí simple y sencillamente no se va a lavar. No, Y sí, y comenta. acabas de tocar el punto clave. Cuando en frío tienes la posibilidad de hacer previas en cocinas y trasladarlas a estos snacks, reduces el riesgo potencial, porque prácticamente nada más es servir, ya no estás conservando y sale listo para el comensal, ¿no? Sí. Estamos hablando obviamente de infraestructura, que debes llevar un orden de acomodo adecuado en tu unidad, estar en contacto con esta cocina central, llevar ahí tus Pepsi y demás, ¿no? Pero entramos a otra parte que también luego, cuando vamos, pasamos por alto, ¿no? Las freidoras. Estamos hablando que es un snack y aviéntate que la salita, las papitas y lo que gustes. Aquí ya vamos a hablar de la calidad tanto del aceite, más que del alimento, ¿no? Porque yo puedo tener muy buen alimento, muy buen control de PEPs, de temperatura, etcétera, buenas prácticas, pero muchas veces tenemos una sola, o hay una sola freidora para manejar N cantidad de alimentos. Diferentes tipos de carnes. Además de las proteínas, ya nos estamos metiendo a otro tema que ojalá y luego lo podamos tocar, que son los alérgenos. Ajá. Oh, sí. Decía la chef muy bien de la ensaladita. Ahorita con estas modas que se da, creemos que los vegetales son sanos, sí, y que no nos van a causar nada. No, mentira. Porque donde hay un mal manejo, estén expuestos a polvo o prácticas de falta de lavado de manos, el 90% de enfermedades gastrointestinales van a correr por ese vegetal que en teoría es sano y que luego descuidamos. Sabemos que todos los alimentos en un snack, en un buffet o en un área tienen que estar tapados. Ok, lo tienes en el domito, pero no lo tienes refrigerado. Y como al hecho de... No, Alex. Más o menos. O todas las Más de piso, o menos. ¿no? Que son como las más riesgosas. Sí. Y otro tema, también en la parte de los snacks, que luego pasamos por alto, y solo esto lo vas a ver cuando estás ahí en el día a día, y te preparan las bebidas, los lavados y desinfecciones de las licuadoras cuando hacen los frappés. En realidad los tiempos, ¿no? Luego no se llegan a dar por este bateo tan fuerte, es decir, estar sacando constantemente producto. Pero ¿qué pasa con los enlatados? Las famosas aceitunas para un martini, por ejemplo. Todos dicen, bueno, la refrigero la aceituna. Ahí les dejo de tarea que revisen luego las tapitas de esas tapas, ¿no? Perdón, de ese envase, ¿no? Frasco. Esa es una salmuera, lo tienes en frío, te va a condensar, te va a generar óxido. Entonces, claro, sí. Hay que considerar luego esas buenas prácticas también para saber cuándo trasvasar y si en realidad puedo conservar o no. Está bien que es cristal, pero no nos olvidemos de las tapas. Y otra situación que luego suele suceder mucho en estos snacks, como lo comentaba muy bien Juan, el uso de desechables, ¿no? Y recuerden que los desechables pues van a ir en contacto directo con el alimento y muchas veces estos no están ni siquiera resguardados, protegidos, están a la intemperie. Entonces también pues tenemos que cuidar ese aspecto, ¿no? De cuando voy a utilizar un vaso, una cuchara, una servilleta, un domo, etcétera, pues esos no deben de estar a la intemperie ni a la vista de los comensales o cocineros o proveedores por los riesgos de contaminación que se pueden dar. Entonces, si se van dando cuenta, volvemos a caer
en prácticas, capacitación o formación, hábitos. Me acuerdo de estos sitios donde montan así en sus mesas, Ajá. todos sus vasos y platos Sí. para nada más estar agarrando, ¿no? Ujú. Pero dices, ay, amigo, hay un polvadero aquí. De hecho, vale la pena que hagamos un paréntesis. Tenemos los desechables desde su almacenamiento, o incluso desde la misma entrega de proveedor. Generalmente va a ser un distribuidor abarrotero el que me los va a traer, y este me los va a traer con otro tipo de suministros, como pueden ser productos químicos o jarciería, que también es conocida como artículos de limpieza. Ajá, ajá. Limpieza, Exacto. Ajá. Y se les hace fácil, y al establecimiento también se le hace fácil, tan fácil que no nada más llegan con esos productos, son almacenados con esos productos. Y tú vas a tener bobinas de papel aluminio, o bobinas de bolsa de plástico transparente, el playo, la famosa película plástica, almacenados sobre el bote del detergente, cerca de desinfectantes, sarricidas, Sí. o quitacochambres, y no van ahí. Ahora, pon tú que los trasladas, los rescatas, porque se les dice, considera el desechable un alimento, protégelo como tal. Bien, ya en el uso todavía se da que, como en típica fiesta infantil, abres la bolsa del tubo de vasos del lado de donde metes el dedote dentro del vaso para sacarlo, ¿no? Ni siquiera saben abrir la bolsa de por dónde se van a sacar esas cosas. Y siempre les pongo el ejemplo. Piensen en esas tiendas, el de la doble X o el del 7, ¿sí? Donde tú llegas y tomas tu café, y cómo sacas el vaso térmico del despachador, del lado exterior. Sí, entonces, de la misma manera tienes tú que sacar tu vaso. Ahora, a veces los empleados en una barra de ensaladas, en un snack, en un deli, llevan su material desechable, pero no lo sacan todo. ¿Por qué? Porque llegó un paquete grande. Pero lo manipulan directamente, el producto de la bolsa, lo llevan sin bolsa y lo guardan sin bolsa en sus estantes, en sus anaqueles, en el área del snack o del deli. Y ahí están. Si hay escurrimientos, si hay polvo, lo que sea, se van a estar contaminando. Entonces, esto que resalta Alex es muy importante, porque las buenas prácticas deben de estar presentes prácticamente en todo aspecto en estos puntos de venta. Y tocaste un punto muy importante, que es las prácticas de servicio. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera saben qué son. Es decir, cómo te van a servir un vaso, dónde me lo vas a tocar, un plato, cómo lo debes de manipular, una cuchara. Los apilan, exacto, o apilan tazas ahí está, y Juan, platos, exactamente. platos, ¿no? Como lo comentaba la chef, el lavado de los vasos. Bueno, en el mejor de los casos, si te das cuenta que no se lavó adecuadamente y hay una marca de lápiz labial, qué bueno. Pero luego muchas veces las manos del manipulador, ¿no? Esas prácticas, puedes tener los controles muy bien y luego ahí es cuando se les va la limpieza de campanas, ¿no? Es decir, los domos que van a tapar el alimento, ¿no? Se deben de lavar, limpiar y desinfectar. Y hay muchos utensilios que luego en los bares o en los snacks no se les da el cuidado adecuado, como pueden ser los agitadores que mencionaba Juan, ¿no? O mezcladores, que solo con el agüita, no, estos 3 pasos y lo puedes hacer de manera rápida. Ajá. Exprimidores o los scoop cuando se sirve ahí un heladito, ¿no? Y son... Y además esos scoops los tocan todos, ¿no? Y o sea, todos los turistas, los que están ahí metidos, clientes, y luego los vuelven a poner en el mismo vaso con agua o en el recipiente, que solo Dios sabe cada cuándo están cambiando, ¿no? De colocar ese scoop en esa agua. Mira, ahí está terrible, lo que una ¿no? vez, mira, ahí lo importante va a ser, en la manera de lo posible, que el cliente no ande tocando utensilios, ¿no? Que eso ya sea parte del trabajo del que atiende. Sí, oye, en la pandemia resultó, y la verdad es que está bien padre eso, ¿no? Ese es un punto de la pandemia que creo que debemos de cuidar y resaltar. El hecho de los menús asistidos, de los códigos QR y demás, volvemos a reeducar al comensal, porque muchas veces hay que también ser claros, ¿no? El comensal, o cuando vamos de comensales, también hay gente muy imprudente que hace contaminaciones cruzadas y no sabe, ¿no? Es que no lo sabes. Y estas medidas
fueron muy efectivas, pero ahorita con esta transición no les están dando la parte interesada, no nos vamos a meter con nombres, el apoyo adecuado para decir, oye, esto déjalo por X y X razón, porque nos va a ayudar a evitar la ola desbordada que se viene. Estuvimos o estamos 2 años encerrados y que va a pasar en 3, 4 meses, todo el mundo va a querer salir, todo el mundo va a querer irse de vacaciones. Como Vamos a caballo saturar desbocado. Sí. Y que pasó en centros de Semana consumo. Santa, ¿no? O sea, Sí. mucha gente sí dijo, yo me voy, y se fueron a los centros vacacionales. Y ahorita es esa disyuntiva, ¿no? Entre levantas estas medidas sanitarias, vas a seguir quitando todas esas buenas prácticas que has implementado en servicio, o las vas a mantener. Hay lugares que han optado hoy día por decir, ok, tú me dices que ya no ponga esto, yo lo sigo manteniendo por seguridad y por confianza al comensal, pero también Claro. nosotros, del otro lado, como comensal, debemos de cuidar esa parte que menciona la chef. Hay utensilios que no debemos de dejar a la vista del cliente, por mencionarlo así, y sin embargo luego por ese desconocimiento, pues llegan y se despachan cuando ni siquiera saben si se lavó o se desinfectó. Pongo un ejemplo rápido. Una vez me tocó en un bar con esos agitadores, vasito de agua, mezclaban y quitaron el agitador. Y un cliente pensó que era agua, cuando era una solución desinfectante, ¿no? Estaba identificado y ya lo iba a tomar, y pues afortunadamente con la gente encargada le dijo, no, ¿sabes qué? Para acá. Ahora sí, le marcó la línea y le dijo, y al capitán, atento por esto y esto. Un descuido lo que nos puede ocasionar, pero ahí no fue error del manipulador, ¿no? Ni de la operación, es luego la imprudencia del consumidor, ¿no? Y ejemplos en buffet podemos poner muchos, ¿no? Yo tengo Bebés varios. que meten mano, etcétera. Échatelos. Estamos hablando del riesgo. A mí una vez me tocó en la parte en la sopa. Ven que están estas marmitas, las chiquitas, ya en el buffet, ya para servirte la sopa, y son considerablemente profundas. Y entonces estaba ¿cómo se llama? El cucharón, y yo al momento de introducir el cucharón para servirme la sopa me di cuenta que allá adentro había otro cucharón. Ay, lo típico. Se le fue. Ay, no. Bueno, ya se había calentado. Vas a vaciar la marmita y te sale ahí 2 cucharones que tenían perdidos y tú. Oh. Estaba en modo esterilización. Sí, claro. Exacto. No, Entonces, la barra de servicio. Exacto, ¿no? Sí, no te pases. ¿Qué haces? O sea, yo avisé, ¿no? Yo como cliente avisé, pero la realidad es que una de dos, de verdad no se dieron cuenta o pensaron en mejor no darse cuenta porque implica quitar ese alimento, o estoy estoy equivocado. O sea, tendría que quitar esa sopa y servir de nuevo algo limpio, ¿no? ¿O no? Sí, pues mira, hay que retirarlo. Híjole. Lo correcto. Sí, es lo correcto, pero también cuántos productos tenías. Además, el producto estaba completamente caliente, ¿no? O sea, no, claro, están hirviendo, o son productos que se están manteniendo solamente en calor. Es que creo que sí depende mucho ese juego de temperaturas, pero lo correcto, lo rajatabla, diría Juan. Exacto. Y aquí si nos damos un paso antes, es bueno, cuando van a resurtir, pues la gente que resurte debe de estar al pendiente tanto de la limpieza de los insertos, que tengan cucharones o pinzas. Si ya no lo veo, pues desde ahí lo reporto. Sí, donde sea, ¿no? Pero que ahí eso a mí sí se me hace una pésima práctica. Cuando están resurtiendo, a mí sí me ha tocado ver que rellenan, cuando la realidad es que no se debería de rellenar, se debe de sustituir. O sea, yo por eso estoy poniendo porciones que considero que en un periodo específico de tiempo se va a acabar. Entonces, cuando voy a resurtir, yo no tendría que ir con otro y vaciarle al que ya estaba ahí a la mitad. Más bien yo tendría que cambiarlo, porque los productos que están exhibidos tienen una hora, llamémosle así, una hora de caducidad. O sea, no es que puedan estar ahí todo el día y después yo te rellene. Si ya pasaron 2 horas ahí y el producto no se acabó, pero yo tengo que montar o yo tengo que tener producto exhibido por, no sé, 6 horas que dure su buffet, bueno, entonces quito ese y pongo otro nuevo, y ese producto sí ya no se podría utilizar. Es que ahí sí es mucho del tema de cuánto tiempo está expuesto el producto, y hablando de expuesto, es lo que te sucedió con el cucharón, está expuesto a la gente, a las manos de la gente, a la saliva de la gente, porque sí hay muchos lugares que tienen estos tipos espejos en los cuales la cara o la cabeza de la gente queda por encima.
Entonces su baba pues ya no tiene contacto. Ya no cayó. Si te has fijado que hay gente que hasta hace esto, así como que se agacha y se mete. O se mete. Como si fueran niños. Ah, bueno, ¿cuál eso niños? me pasó verlo mucho ahora con COVID, que la gente no tenía en muchos lugares para invertir, para poner una barrera física acrílica, ¿no? Y ponía playo. Sí. A mí me da mucha risa que la gente se metía al playo y entonces y se levantaba así. Y se quedaban. el playo para no tener contacto, o sea, ¿no? Algo así pasa con estas zonas protegidas de fuego. Tienen esos vidrios o acrílicos que te ayudan a que no haya el contacto de tu boca con todo el Claro. pero hay gente que se agacha, se mete y quiere estarse sirviendo. Entonces, el producto está expuesto, esa es la realidad. Entonces, tiene un tiempo específico de vida para estar expuesto. No tendría yo por qué estar rellenando. Tendría que cambiar insertos completos por producto nuevo. Uy, eso suena duro a la merma y al costo. Es que para eso existe la programación. También tú debes de saber. Y ya Sí, pero no es tan fácil. Mira, no es tan fácil realmente programar. Es lo que decíamos en otra ocasión. Quisieras tener la bola de cristal y decir exactamente cuánto vas a vender para saber cuánto vas a preparar pero y ya tener cero merma. Sí saben sus pero días no existe. fuertes, sus horas fuertes. No se puede. Puedes estimar y lo que puedes, a lo que puedes aspirar es a reducir la merma a su mínima expresión. Sí, Lo claro, que sí es no cierto lo es que, eliminas al 100%, mira, eso es una lo realidad. que es cierto es que sí tienes que cambiar un cuadro por otro. O sea, eso es innegable. No los puedes mezclar y tienes que sacar lo que ya tuviste expuesto ahí un tiempo. Alguien se desmayó. Silvia, Este, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Perfecto. Sí, pues creo que ya se cayó de la silla. sí, porque además desapareció la imagen. No, aquí estoy. Sí. Bueno. Pero sí me desmayé como Condorito, la verdad. Ándale, plop. Bueno, pero sí, como comenta Ara, sí se tiene que cambiar ahora. Lo que sí es que no es tan fácil, así como lo plantea Sara, pues para eso hay una programación, sí, pero no es infalible. O sea, el factor cliente, el factor comensal es tan variable que nunca le vas a atinar. Por eso solamente aspiras a reducir la merma lo más posible, pero es a lo más a lo que puedes aspirar. Yo creo que un establecimiento le preocupa más tener desabasto que hacer estos cambios de cuadro por la merma. O sea, porque tú les puedes decir, también reduce la cantidad para asegures que se acabe y luego surtes más. Y van a decir, sí, a la hora pico yo no tengo tiempo de andar surtiendo. Prefiero abastecerme con bastante e ir saliendo. ¿Sí o no? Pero ese bastante debe estar resguardado en tu cocina. Es que ese bastante... No en la exhibición. En el punto de venta. Creo que es a lo que voy con las pésimas prácticas en este tipo de servicios. Yo sí te puedo decir que en los lugares donde yo me he enfermado del estómago son lugares donde sirven buffet. Es el típico lugar donde me enfermo. Porque son las... Creí que vas a decir el nombre. No, de hecho, la cadena ya ni existe, amigo. Pero era la más... No hacemos eso aquí. Secretos. Y te puedo decir que son las peores prácticas. Ahora, los que yo he visto tipo buffet, creo que tienen mejores prácticas en el sentido de que, y antes de pandemia lo hacían, no era que se hizo el cambio con pandemia de esta cadena. No te dejaban agarrar a ti el producto. Ellos tienen todo bajo una exhibición, tienen sus diferentes cocinas, tal vez y con eso que les digo van a saber cuál es. Tienen sus diferentes tipos de comida, que la italiana, que la bla, 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 y todo está en exhibición y hay una personita que te dice cuál quieres o qué es lo que quieres que te sirva y ya te están sirviendo en los platos, ¿no? Creo que esas son las mejores prácticas en el sentido de que la gente no tenga el contacto, pues no sé, el hecho de que la gente tenga el contacto es que está afectando la inocuidad del producto y esto es lo que promueve, bueno, si no se tiene control de temperatura y bla, 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 sí afecta de manera considerable el crecimiento de microorganismos y obviamente que la gente se enferme. Ya si tienes una barrera, una protección y tú como comensal no puedes tocar el producto, creo que eso es un gran control para el alimento. Sí, definitivamente lo reduces, porque bien como dices, hay gente que está educada y dices, este utensilio es de aquí y este utensilio es de acá. Sí. Y no voy a agarrar con la mano y no le voy a meter el dedo para probarlo. Pero hay gente que no hace eso. A mí me ha tocado ver, no sé si ustedes lo han visto, en tiendas de retail, ponen un pastel como de 10 kilos en exhibición y tú compras el pastel por kilo.
Imagínate la cantidad de microorganismos que tiene el pastel a la hora 5, cuando ya queda, no sé, 2 kilos de pastel, cuando el pastel estuvo en una cama de hielo, en un pasillo donde todo el mundo está pasando, porque obviamente lo que quieres es que se le antoje a la gente y lo compre, que está en contacto con los niños, que los niños pueden meterle los dedos, la gente, deja tú los niños, la gente adulta a veces también le mete el dedo. Imagínate cómo va a estar ese pastel en la hora 5, en el último kilo que está por venderse. Eso es lo que pasa con buffets. Ese kilo va a ser el kilo de 3 cuadras. Exactamente. Te lo comes y 3 cuadras después. Toxicástela rápido. Exacto. Oigan, pero a ver, bueno, y gracias a eso también. Sí, creo que hoy nos desviamos mucho, ¿eh? Nos fuimos ya al servicio de buffet. Sí, no, oigan, pero gracias, como decía Alex, o sea, también con la pandemia, yo recuerdo que cambió la dinámica de esta bonita tienda que es parte de la vida de todos nosotros, en donde antes estaban expuestos los dulces y la gente podía, ¿no? O sea, estaban expuestos, no debería, pero te daban como chancecito de probar el manguito enchilado y de hacer esto y de probar, ¿no? Una cosa y otra, y a raíz de la pandemia, y ojalá no desaparezca, evitaron esto y ahora ya están por completo cubiertos y está estipulado que ya no puede tomarse una muestra de un producto para probarlo. Entonces, estas son de las cosas buenas, que también los podemos tomar como, digo, no es como el área de snacks como tal de un hotel con playa, pero sí era como el área de, bueno, pase usted y pruebe, ¿no? En una tienda, te damos chance, consiéntete, pero sigue siendo un riesgo, porque la gente, yo lo vi, tomaba un mango enchilado o algo así, se chupaban los dedos y más adelante veías metiendo los mismos deditos para el chocolate, ¿no? O las gomitas de rompope. ¿No te ha pasado eso con las botanitas de los bares? Ah, de la claro. zona de bar que te ponen el botanero y bueno, no, yo esperaría que si sobró no lo reciclen, ¿no? Pero... Yara! Ya no hablamos de los cacahuates salados, ¿eh? Sí, Ara. Y más que son los productos en los que está mal, muy mal, pero con los que te chupan los dedos, ¿no? Porque ¡claro! te queda el chilito y luego vuelves a regresar con esos dedos babeados al botanero. Ara, si te preocupa eso, ya no comas botana. Yo no voy a esos lugares, amigo. O bueno, pero Oigan, bueno. Pero debería de cambiarse, o sea, en realidad, que es la intención del programa, Claro. es que sí deberíamos de cambiarlo, ¿no? O sea, lo mismo... Son prácticas. Sí. Es cultura, es un tema, yo creo que sí es un tema completamente cultural. Y es como lo que te decía, la gente en realidad a veces ni siquiera se preocupa el por qué se enfermó del estómago, no hace esa trazabilidad de decir, ¿qué habré comido? ¿En dónde habré comido? ¿Cuál será el lugar más sospechoso del cual me pude haber enfermado? Simplemente decimos, ay, como que se me aflojó el estómago, lo dejas pasar y dices, que salga todo lo que tenga que salir, y ya, y a veces ni siquiera te medicas, ni vas al médico. No tenemos esa cultura. A veces simplemente sospechamos de algo y dejamos de ir, ¿no? Y ya, hasta ahí se acabó. O muchas veces los mexicanos estamos muy... Y hablo porque soy mexicana, pero parece que los mexicanos estamos muy dados a pagar el precio, ¿no? La consecuencia. O sea, pues está bien el buffet o esto, el otro, medio te cae pesado, pero dices, bueno, pero pues está bueno. Y eso no debería ser, si se dan cuenta cómo volvemos a caer en el tema de educación, o sea, tanto del comensal y por supuesto del manipulador, ¿no? Del tema Bueno, permítanme un momentito, hagamos lo siguiente. Está muy buena la plática y quiero dejar que fluya. Está bueno el café, pero vámonos a conclusiones. Pero ya vámonos. No. Yo les propongo que si gustan, sigan. Yo, la verdad, me tengo que retirar. Y si me permiten nada más, les comparto mis conclusiones. Ya ustedes se siguen otra hora y media. ¿No es cierto? Lo que pasa es que sí está muy bueno. Nada más mi conclusión es esta. Sí es el manejo de alimentos en estos puntos de consumo. Depende mucho de la infraestructura. De hecho, se resalta también la importancia que tiene el agua, porque precisamente en estos puntos se ve que su limitado consumo o su carencia nos va a repercutir en un impacto a la inocuidad de los alimentos. Pero también tenemos la parte de la cultura, no nada más del prestador de servicios, que es el que va a estar más sujeto a entrenamiento y capacitación, sino algo que hemos comentado incluso en otras ocasiones, la educación de los demás como comensales.
y que eso es algo en lo que es súper difícil incidir, pero que es crítico en este mercado del servicio. Realmente necesitamos educarnos como consumidores de alimentos para evitar echar a perder el trabajo de un profesional, porque literal es lo que sucede. De momento es todo. Yo me despido, muchísimas gracias y sigan con la plática porque está muy buena. Bye. Gracias. Ay, Juanito. Alex, ¿tienes algo? Yo lo único que me gustaría es quizás como ayudar a que nos quede más claro a los que están viendo el programa, a todos, Ok. porque todos finalmente producimos alimentos o hay mucha gente que es manipulador de alimentos, es evitar, pues, no es una buena práctica rellenar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de frío, no es una buena práctica rellenar el envase donde antes había la crema, que ya está a 7 grados Celsius, rellenar, queda un poquito y vuelvo a rellenar porque estoy mezclando, ya la tuve a temperatura de 7 grados durante a lo mejor 2-3 horas, rellenar no es lo correcto, la salsa verde para los tacos, no sé, es así como debería de ser, o sea, sería el ideal o tampoco hay que caer en exageraciones. ¿Qué dicen ustedes? No ser más papistas que el Papa. Exacto. Alex. Sí, o sea, lo ideal es no rellenar, sabemos de que estas prácticas se hacen. Aquí, pues lo más importante es, yo creo que es tener un stock adecuado tanto de insertos Okay. como de utensilios, obviamente para darle una rotación adecuada al alimento, ¿no? Lo mencionábamos en el transcurso de la plática, que luego muchas veces esa infraestructura va a ser la clave. ¿Por qué? Porque no nada más va a ser la infraestructura del lugar como tal, o el servicio como agua o el hielo, también la infraestructura en refrigeración, en congelación, para conservar estos alimentos. Ya vimos de los materiales desechables, pero volvemos a caer al punto que es que el manipulador debe de estar consciente de la importancia y el papel que él juega, no nada más en la preparación, sino desde el almacenamiento del producto y obviamente a la salida del mismo, ahí donde ya podrían intervenir terceras personas que son los meseros, ¿no? Y una clave muy importante es que estas prácticas las tenemos que llevar desde recibo hasta que sale el plato, hasta el comensal. Sí. Y si se puede un poquito más también educar al comensal como con esta situación que nos está tocando vivir de COVID, ¿no? Que vemos las prácticas, que muchas veces estas prácticas son por falta de conocimiento más que por un mal hábito. Yo lo veo así, que esa falta de conocimiento luego sí se tiene que aterrizar bien con los manipuladores y decirles, ok, no es lo mismo manejar una huevera, un restaurante, un bar, aunque en todos se manejen alimentos, pero cada uno tiene su peculiaridad en cuanto a los insumos, formas de limpieza y desinfección y sobre todo en el servicio. Sí, dinámicas distintas, ¿no? Así es. Exactamente, dinámicas sí, y también el tipo de producto que se maneja, no en todos va a ser el producto potencial peligroso el mismo, ¿no? Y no tendrán los mismos cuidados. Tal vez en una huevera te tendrás que enfocar en un producto en específico, que el cuidado va a ser muy específico. Ya hablábamos de los huevos. ¿Qué tan complejo puede ser manejarlo para evitar contaminaciones cruzadas? Y tal vez en una zona de snack donde vendes pura ensalada, donde vendes puro frío, pues no vas a tener ahí las complicaciones que tienes en la huevera, ¿no? Creo que ahí tienen mucha razón Juan y Alex en el sentido de que la gente que va a cubrir esas áreas también debe ser como formada o que tenga suficiente conocimiento de cómo se deben de controlar esos productos de manera específica, porque a veces les hablamos de manera muy general. Creo que a veces las generalidades pueden llevar también a tener pequeños desviaciones, ¿no? Sino sí, obviamente la capacitación general para todos, cómo es la manipulación, qué son contaminantes, por qué se provocan estos tipos de contaminantes, pero ya cuando se hablan de zonas específicas, tal vez ser un poco más específico con ellos en su formación, bueno, en su capacitación. Y aquí también hay otro tema que yo también entiendo que muchas veces la gente derrota, no siempre está cubriendo la misma zona, ¿no? Que a veces puede ser que hoy me toca a mí la huevera, y mañana Silvia, y pasado mañana Alex, y mientras a mí me tocó en otras áreas, ¿no? Pero sí, entonces buscar que la capacitación de esas zonas que cubren sea específica para ellos.
Y sepan, mira, yo los asemejo un poco como cuando hablas en producción. Tal vez ahí es más difícil de que te roten en una línea, pero si a ti te toca el monitoreo de un punto crítico de control, debes saber exactamente de qué consiste ese punto crítico, qué es lo importante y lo relevante de ese punto crítico. No solo es tomar una temperatura porque sí, tienes que saber que si se sale del límite, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vas a hacer con ese producto? Creo que podemos trasladar un poco esa idea hacia las cocinas, estando en un área específica. ¿Cuál es el control específico hacia un producto que yo considero que es el potencialmente peligroso o que así está asignado como potencialmente peligroso y que la gente sepa claramente enfocarse en eso para evitar la contaminación, ¿no? Yo sí creo que nos desviamos un montón y nos fuimos a buffets de manera así. Sí, pero bueno, es que era imposible que no pasara, ¿eh? Pero sí, ¿sabes qué? Creo que dejamos de lado un punto bien interesante, que es sí el manejo de agua, obviamente, como lo mencionaba Juan, el agua de servicio, el agua para lavar, para hacer limpieza y demás, pero el tema de los hielos, el hielo que ya es para consumo, creo que ese es un tema súper relevante en las zonas de servicio y en estas áreas de bares, porque a veces nos enfocamos mucho en el hielo, pero el hielo que se utiliza para enfriar, que tal vez no debería tener la misma calidad que el hielo que es para consumo, ¿no? O no se maneja igual, que debería, pero a veces no se maneja igual que el hielo de consumo. Entonces, creo que sí, ahí sí nos podemos extender todo un poquito más hablando del control del hielo. Es que mira, en realidad el hielo se tiene que manejar igual, sea para enfriamiento, porque va a estar, si no en contacto con alimento, en un momento dado por un descuido, es que sí, puede ese hielo tocar el alimento. O sea, tiene que ser de la calidad potable y apegándonos a lo que sabemos de la norma, ¿no? Y el hielo en los bares juega un papel muy importante porque va a ser desde tu mantenimiento, tus programas prerequisitos, ¿no? De máquinas de hielo, potabilidad, lavados de cisternas y demás. Y su purificación, por eso iniciamos, ¿no? te decía, muchas veces se deja de lado el agua sabiendo que es el insumo principal, ¿no? En el caso de los bares, el utilizar el hielo, pues hablas desde la transportación, la limpieza de los equipos en los que los vas a llevar, el resguardo en el que lo vas a tener en su equipo o en su hielera, el cucharón con el que lo vas a utilizar, no lo podemos estar tocando con la mano, ¿no? Y ahí empiezas a segregar, ok, este hielo es exclusivo para consumo, es decir, para bebidas, y si necesito enfriar latas, cerveza, agua u otro producto en otro contenedor independiente, puede ser el mismo hielo tomado de esa máquina, o en algunos establecimientos ya tienen hasta máquinas específicas de hielo para contacto con alimentos y para enfriamiento, precisamente porque puede ser un hielo frappé o con ciertas características que a ellos les facilita ese manejo, ¿no? En el cuidado del hielo, no olvidemos también, pues, ¿qué utensilio voy a ocupar? Y si ocupo un cucharón, pues... ¿Qué tipo de cucharón? Exacto. Y sobre todo, en ocasiones yo sí lo he detectado que es conveniente utilizar un cucharón de color distinto, es decir, que contraste, o azul, o verde, o rojo, precisamente por si se despostilla o sufre un daño, pues lo pueda ver y no se nos vaya en la bebida. O se pierde entre el hielo, ¿no? ¿Cuántas veces no se las dejan los cucharones ahí dentro de las máquinas? Que obviamente no debería ser así, debes de tener tu contenedor con sanitizante para ese cucharón, pero a veces, pues por la nivel de prisa que traen, muchas veces los cucharones se quedan dentro de las máquinas, ¿no? Ahí desaparecidos entre el hielo. Sí, a la caída del hielo se produce ahí un golpeteo, se puede fracturar, y no nada más el cucharón, si no le dan un mantenimiento adecuado, arrastra empaques, puede haber formación de moho, puede haber formación de sarro. Entonces es todo un control que se debe de llevar porque, vuelvo a reiterar, el agua es uno de los ingredientes principales tanto en fábricas como en servicios de alimentos, porque va a estar involucrada en la higiene, va a estar involucrada en la desinfección y obviamente, hablando de un bar, pues en el consumo, ¿no? Ya en su forma sólida, que lo vamos a trabajar ese hielo. Entonces, yo ahí sí difiero un poquito, no podemos decir que si el hielo puede tener o no una calidad, no. Tiene que ser potable, tenemos que tener análisis, lo debemos de cuidar y manejar muy preciso. Igualito, independientemente para el proceso o el área que sea, porque va a llegar un momento en el que ese puede ser nuestro
riesgo mayor de contaminación por descuidar o por tener 2 o 3 aspectos, puedo tener esa debilidad o esa área de oportunidad, pues mejor todo lo manejo en un mismo nivel y sabiendo de que puedo tener la certeza de que el hielo no va a ser un factor de contaminación. A mí me ha tocado ver en hotelería hasta las máquinas de hielo de los cuartos llevan un control y un análisis y un seguimiento precisamente, filtros, ¿no? Precisamente porque muchas veces el huésped en su habitación cuenta con hielerita y a lo mejor ellos no siempre van a los centros de consumo, van, la toman y demás, y constantemente ves ese detalle, ¿no? Que hay lugares donde lo llevan muy bien, exactamente, y lugares donde uno ve cada práctica que dice, bueno, mejor ni tomo el hielo de ahí y voy al centro de consumo o lo compro por otro lado, ¿no? Sí, viviré para contarla. Exacto, el tema. Y además de que el hielo, la gente piensa que no es nada peligroso, pues porque está frío, ¿no? Bueno, en realidad está congelado, pero está frío. Entonces no tendríamos por qué preocuparnos qué puede transmitir el hielo, ¿no? Y si supieran que el hielo es... Ajá, es que yo creo que ahí también es importante mencionar un poco del tema de teoría. Muchas veces cuando no tenemos un background teórico es difícil que podamos comprender este tema de no me va a hacer daño, pero en realidad los microorganismos funcionan de una manera tal que pues el frío no los mata, o sea, el que esté congelado el producto, bueno, obviamente hay diferentes tipos de microorganismos y cómo se comportan, pero si nos vamos normalmente a los promedios o a los medios, los microorganismos a temperaturas frías no mueren, más bien están ahí esperando, exacto, esperando el momento ideal para aparecer y activarse, ¿no? Entonces, y creo yo que muchas veces entre el tema de la calidad de agua, que obviamente es agua que muchas veces viene de redes municipales y potabilizan y purifican. Bien decía Alex, de las máquinas expendedoras de hielo que muchas veces se encuentran en pasillos, a veces esas máquinas son a las que menos atención se les pone. Y el punto es, el agua está perfecta, yo tengo un control adecuado de agua, pero si la máquina no está dentro de un programa de limpieza y sanitización, la máquina puede estar llena de microorganismos y entonces el hielo se está contaminando en la misma máquina. ¿Cuántas veces no les ha pasado que las máquinas, este tipo de expendedoras son que tienen una boquilla y tú solo pones tu vaso? No sé si ustedes tienen la curiosidad de asomarse cómo está esa boquilla. Normalmente la boquilla está muy abajo de nosotros, ¿no? Porque es para que pongas tu mano justamente sí, no lo ves, abajo. no, exacto. Pero yo soy un poco chismosa, entonces y te agachas. Usualmente me asomo y es cuando dices, oh, por Dios, ¿no? Y dices, ya no quiero hielo de aquí. Entonces es cuando ahí vienen los problemas de que te enfermes, ¿no? Y a veces teniendo como toda la confianza que el agua está bien y está en las mejores condiciones, pero a veces las máquinas son las que no tienen las mejores condiciones. Bueno, higiene. Que tocas ese tema de estas máquinas y sobre todo las duales en algunos snacks, hablando de plazas o restaurantes, donde por un lado es el hielo, por otro lado son las bebidas azucaradas y carbonatadas, y pues muchas veces, ¿qué hacemos? No? Pues el hielo y ahorita se me tocó tal sabor, voy y lo lleno, pero quiero más hielo, y ese reflujo, bueno, el reflujo ahí es salpicadura, pero yo estoy llevando mi mismo vaso que yo ya tomé. Ay, sí es y luego muchas veces, ¿qué hacemos? Los niños o los papás de los niños meten los dedos. Entonces sí, es también muy importante el hábito que tenga uno cuando vamos a hacer uso de estos equipos, ¿no? Y obviamente la responsabilidad del establecimiento ahí de vez en cuando, bueno, no tiene que ser de vez en cuando, tiene que estar programado ese seguimiento y limpieza. Vuelvo al punto, esta pandemia nos trajo muy buenos hábitos y uno fue uno de ellos, de estos hábitos, perdón, fue, pues ya no va a ser eso por el riesgo de transmisión, es asistido, ¿no? Y de ese asistido debemos de tomar esos puntos que en realidad valen la pena. Ahora, ¿qué sucede en la vida real? Cuando tú vas y te dan un vaso para autoservicio, es decir, que tú tienes que ir a tomar tus insumos en los diferentes snacks,
lo primero que hacemos es, si pagué o me agarré la cara o estoy comiendo, nunca voy y me lavo las manos, ¿verdad? O el celular. Qué bueno que lo mencionó, Chef, o el maquillaje, y voy a la máquina y estoy haciendo esa manipulación excesiva. Entonces, bueno, ahí lo dejo de tarea, que dejemos un poquito. Creo que van a creer que somos bien exagerados, Alex. Es que... sí, ¿verdad? No, la pregunta es, ¿cómo hemos sobrevivido? Pues precisamente por la resistencia que vamos generando al no nada más comer todo inocuo. Pues yo soy garnachero, me echo mis taquitos, mi botanita en la calle y eso nos ayuda, ¿no? Pero también es importante saber dónde comer o qué comer, ¿no? Sí. No es lo mismo que si en este snack que yo ya vi, ya detecté eso del agua o del hielo, pues muchas veces lo que hago, ni siquiera tomo el hielo, me voy directo a la bebida azucarada o bueno, carbonatada, porque sé que trae otro control, que el agua va por otra tubería independiente, etcétera. Y viene fría. Ya. Viene fría, exacto. Pero sí, mucha gente como desconoce estas medidas, pues lo vemos como algo ya rutinario del que fuma, del que ocupa el celular, el cambio, etcétera, ir, tocar y manipular, ¿no? Vuelvo a reiterar, esta pandemia nos dejó medidas, pues ahí, para los que nos están escuchando que tengan un snack, pues sigan dejando los geles. No va a sustituir al lavado de manos, pero ya va a ser una barrera que nos va a ayudar a minimizar ese riesgo, ¿no? Y más ahorita con los niños, que les digo que se va a venir la desbordada de vacacionistas y cuando abran más cines, plazas y demás, o sea, se puede volver a dar ahí estas situaciones, ¿no? En donde va a ir involucrada, pues, la inocuidad. A lo mejor el establecimiento, su alimento y sus controles de agua y demás son buenos, pero pues aquí ya es el comensal el que está generando este tipo de riesgos, ¿no? De contaminación. Uf, toda la razón del mundo. Pues no sé si ya quieran pasar a concluir. porque espantarlos. Sí, no, deja de la espantada. Creo que los temas de inocuidad siempre generan ruido. Creo que sí se tiene una visión de que a veces se exagera. Yo creo en el sentido de que no tiene que ser todo rajatabla. Yo creo que sí se tiene que pensar bajo criterios de enfoque basado en riesgo. ¿Qué tanto nos afecta algo y qué en realidad no genera mayor riesgo de contaminación? Porque entiendo claramente en el sentido de que no todo es ideal y no podemos vivir en un mundo, una burbuja, ¿no? Ideal, que además debemos de tener también, como bien decías, o sea, estar en contacto con esos microorganismos porque tenemos que generar defensas, esa es una realidad, pero no por eso tenemos que conformarnos a comer cosas que sabemos que nos van a enfermar porque están teniendo las mínimas medidas de inocuidad. Yo creo que sería excelente. A mí me vinieron muchas ideas y ejemplos, pero creo que eran para otro tipo de programa, los puestos de calle. Ese programa estaba ahí, pendiente, sí. Porque justamente es el tema de, pues obviamente yo voy y me como mis taquitos, pero el rollo es, hay que también buscar un lugar donde veamos que se hacen con limpieza, o sea, que sí tienen algunas medidas, porque hay lugares que sí dices, ¿y este señor dónde se lavará las manos? Yo no veo ningún lugar, o ¿a dónde va el baño que está supuesto en medio de la nada, no? Aquí, a donde vivo ahora, me toca ver, porque es mucho campo y salidas a carretera y demás, y sí te encuentras puestos donde comer, pero y dices, ¿y esta gente dónde irá al baño? En primer idea que viene a mi mente, ¿dónde irá al baño? Y obviamente no creo que se aguanten todo el día del baño, ¿no? Y la otra es la ida al baño, la lavada de manos, la lavada de utensilios, la lavada de trapos. Todos esos factores son los que dices, híjole, para mí eso es lo más riesgoso, prefiero no comer aquí, ¿no? Otro consejo es, hablabas de las ensaladas, chef. Yo siempre he creído que es mejor comer en la calle comida caliente que comida fría. Siempre, por lo menos lo caliente sé que está ahí arriba de 60 graditos y hay un control, ¿no? Por lo menos, que aunque la gente que lo está vendiendo no tenga mucha idea de que es un control microbiológico, sino ellos dicen, está calientito para que te sepa más rico, bueno, es un control microbiológico. Pero las ensaladas, todo este tipo de producto frío, el sushi, eso yo sí les tengo mucha desconfianza cuando es comida en un puesto, en una zona de snack. Yo soy un poco desconfiada para ese tipo de productos. Sí. Y pues esa es mi conclusión, chicos. Creo que mi conclusión hoy estuvo muy dispersa.
No, está bien. Yo también a veces confío más en el calor que en el frío. Creo que tenemos que estar mucho más conscientes de los riesgos y si se dan cuenta, todo indica más al frío. En el frío es donde tenemos más peligros y a veces no cuidamos tanto. Tenemos que ser muy conscientes de esto, tenemos que estar, insisto, para las personas que nos están viendo, capacitándonos, tampoco entren en crisis, ni tiren la toalla, sí se puede, sí Claro. se puede. Exacto, claro que se puede, pregúntenles a este par de expertos y verán cómo sí se puede, siempre se va a encontrar una solución. Y nada, una vez más decir que sí, en nuestras manos está una gran responsabilidad como manipuladores de alimentos, pero también nosotros como clientes comensales también tenemos mucho que ver y también necesitamos empezar a exigir. Sí exigimos, pero también tenemos que estar, tenemos esta obligación, ¿no? Y evitar ser pues la verdad, tan sucios, porque muchas veces como clientes la gente es muy sucia porque piensa que como ya pagó, pues así debe de hacer, ¿no? Está en su derecho. Sí, pues prácticamente ustedes ya hicieron muy bien la conclusión y ya tocaron bastantes puntos. Yo insisto en estos temas de los snacks y de los bares, perdón. El comensal juega un papel muy importante y la chef lo mencionó muy bien, ¿no? Muchas veces cuando somos comensales creemos que por haber pagado tenemos derecho a ciertas cosas, ¿no? Cuando no sabemos lo que hay detrás, tanto el trabajo, los controles y los cuidados, ¿no? Entonces, es un tema, una cadenita de reeducarnos y pues nada más, y pues muchas gracias. No, por la gracias invitación. a ustedes. No, Alex, ya formas parte de este equipo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que pueden colocar sus comentarios, sus dudas, si consideran que nos hizo falta tocar algún pequeño tema de este universo que nos metimos hoy, que pensábamos hablar de snacks, pero creo que nos fuimos muy lejos. Por otro lado, recuerden que también estamos en Spotify, entonces también pueden escucharnos por allá. Seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en LinkedIn, y dejamos en la descripción de este capítulo, dejamos la cuenta de correo electrónico de Hasta la Cocina por si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya sea con la chef, con Alex, con Juan o conmigo. Bueno, no hay más que agradecerles que hayan estado aquí. Muchas gracias. Gracias. ¡Compartan! Sí, compartan, suscríbanse. ¡Adiós!